Listo. Estamos grabando, entonces continuamos con nuestra revisión, ¿ya? Estas cuestiones de álgebra lineal. Muy bien, entonces ya revisamos esta regla de Kramer, que en definitiva nos indica que nosotros podemos obtener la solución de un sistema de ecuaciones lineal dividiendo estos determinantes, ¿ok? Y como les había estado enfatizando al final del video anterior, eh, nuestra solución va a existir siempre que el determinante de la matriz A sea diferente de cero. ¿De acuerdo? Entonces, eso se debe a que precisamente el determinante queda en el denominador de las soluciones. ¿Bien? Listo. Entonces, continuemos. Ahora, quiero que usemos esta idea de la regla de Kramer para el ejemplo que planteamos, no sé si se acuerdan al inicio de estas láminas, sobre el modelito de oferta y demanda. ¿Sí? Entonces, para recordarles un poco, del modelito de oferta y demanda que vimos al inicio de este bloque, al final nos había quedado un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Sí? Entonces, aquí ustedes recordarán que teníamos una ecuación, ya. Bueno, dos, ¿no? Dos ecuaciones en donde la cantidad dependía del precio. A ver, por hacer un poco de memoria, la primera ecuación ¿a qué corresponde? ¿A la oferta o a la demanda? ¿Por qué? Sí, por el menos, perfecto. Sí, entonces este menos que está acá nos está indicando que esta es la ecuación de la demanda. Y en el otro caso, por defecto, no es la oferta, pero también es porque está pendiente positiva. ¿Alguien comentó algo tal vez? Y habló desde ahí. Ah, ya. Ya, perdón. Que cree que me estaba haciendo una pregunta desde ahí. O sea, está bien que no quieren hacer la mirada chévere, pero estoy acá, me pueden preguntar también, ¿no? Nada chévere ya. Bien. Entonces, ¿para qué estoy llevando a la memoria, trayendo a la memoria este ejemplo? Porque es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que entonces también puede resolverse a través de la regla de Kramer. ¿Sí? Entonces, fíjense en esto. Este sistema que está aquí lo podemos reescribir como está acá abajo, ¿ya? Entonces aquí de nuevo, bueno, no hay mucha magia, pero vamos a hacerlo paso a paso también, ya sí, es rápido esto. Entonces me lo voy a llevar a los apuntes. No es por nada, pero estas pizarras virtuales son una maravilla, ven. Solo que no sé dónde quedó. ¿Dónde quedó? Ah, acá está. Ya. Son una maravilla. Los recuerdos de la época de pandemia. Un rato hablaremos de economía y pandemia. Háblame un poquito rápido de economía y pandemia. Sí saben que hubo algunos modelos matemáticos de cuáles iban a ser los impactos económicos de la pandemia. Al inicio surgieron bastantes. De hecho, surgieron algunos modelos que combinaban los modelos de equilibrio general, o sea, de equilibrio de mercado, con modelos epidemiológicos de difusión de virus. Entonces, algunos economistas usaron eso de argumento para decir, bueno, hasta cuántas vidas podemos dejar que se mueran para que la economía no sufra mucho? No sé si se acuerdan de ese debate. ¿Cuánto cerrar de la economía versus cuántas vidas podemos tolerar que se mueran? ¿Sí? Entonces, algunos de esos debates se fundamentaban en esos modelos. Déjenme ver si me acuerdo. No les ofrezco para mañana, pero tal vez la próxima semana les puedo hablar un poquito de esos modelos. Al menos así dejarles mencionados, porque es interesante. ¿Se acuerdan de eso que hablábamos fuera del video de la razón instrumental y de los economistas que a veces parecen nazis? Ahí me acordé de eso. O sea, cuando decían, bueno, pueden morir hasta tantas personas con tal de no podrirle la economía. El argumento era que si se cerraba toda la economía sería peor, ¿no? Ese era el argumento. Pero bueno, ya hablaremos de eso algún rato. Bien, entonces, ¿qué puedo hacer con este sistema de ecuaciones para volverle un sistema matricial? Recuerden, ¿no? Primero, todas las variables deben estar ordenadas. Eso significa que este sistema lo puedo reescribir de forma que me quede Q, este menos BP pasa al otro lado, sería más BP, igual a A. Y aquí en cambio sería Q y este más de P, sí, este más de P, pasaría a restar. Entonces me quedaría Q menos de P igual a menos C. ¿Ya? ¿Para qué hago este paso intermedio?
Sí, exacto, tengo las variables al lado izquierdo, por ejemplo, y al lado derecho simplemente números. ¿Se acuerdan que A, B, C y D son números? Sí, son numeritos para dibujar las rectas. Ok, entonces aquí yo después puedo plantear la igualdad de dos vectores. Entonces, ¿cuáles son los vectores? Q más BP y abajo es Q menos DP igual a menos C. Entonces ya tengo la igualdad entre dos vectores y después sabemos que esto se puede reescribir como la multiplicación matricial, ¿no? Este lado. Entonces, ¿cómo me quedaría finalmente? Entonces, la multiplicación matricial sería, primero aquí quedaban las variables Q y P, ¿se acuerdan? X1 y X2. Entonces aquí serían Q y P. Y aquí, ¿qué me queda? Entonces me quedaría 1, B, 1 menos D, igual a y menos C. Entonces, miren, ahora estamos pasándole a una versión matricial a nuestro modelito de oferta y demanda. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque el modelo es lineal, ¿sí? Entonces, noten de nuevo la importancia de que nuestros modelos sean lineales. Bueno, la ventaja, entre comillas, la ventaja es que se vuelve muy fácil su automatización, ¿de acuerdo? Entonces, yo puedo automatizar esto súper fácil, ¿ya? Claro, esa es la ventaja. ¿Cuál es la desventaja? Que pierdo realismo, ¿no? O sea, el modelo lineal es muy poco realista, pero en cambio es muy fácil de automatizar, ¿no? Muy bien, entonces para que este sistema tenga solución, ¿qué debe pasar con esta matriz? El determinante de esta matriz, 1b, 1 menos d, no puede ser cero. De una vez, ¿cuánto es el determinante de esta matriz? 1 por menos d, ¿verdad? Menos 1 por b. ¿Sí? Entonces eso es menos d menos b. ¿Ya? Eso no tiene por qué ser cero. ¿Cuándo será cero esto? Solo cuando eh, igualamos, ¿no? Sería cuando B igual a menos D, que sería una coincidencia muy rara, ¿no? Pero como no hay razón para que eso pase, entonces esto no va a ser cero y por ende el sistema va a tener solución. ¿Sí? Ok, entonces si nosotros... ¿ya? Entonces estamos aquí, ¿no? Es lo mismo. Entonces aquí ustedes pueden ver que tenemos el sistema, ¿ya? Entonces tenemos este sistema escrito en forma matricial. ¿Sí? Y la solución se obtendría aplicando la regla de Kramer, ¿no? Pues aplicando la regla de Kramer, ¿qué nos queda? Por ejemplo, para la cantidad. Entonces, ¿qué tenemos? Abajo está el determinante que ya sacamos, ¿ya? Abajo está el determinante menos D menos B. En cambio, ¿cómo sacaríamos el determinante de arriba? ¿Qué había que hacer? La primera columna, ¿no? Entonces, intercambiábamos la primera columna, en vez de unos, ¿qué iría? El vector que tiene los números, A y menos C en este caso. Entonces tengo A menos C, B menos D, y resuelvo. Entonces, ¿cuál es el determinante? Sería A por menos D, menos B por C, que me va a dar más, ¿sí? Y cambiando, voy arreglando signos, abajo me queda positivo, y abajo me quedaría AD menos BC, ¿ya? Hasta ahí estamos bien, ¿sí? Entonces, lo que me interesa, más que los cálculos en detalle, es este paso que habíamos dicho, ¿no? Intercambiamos la primera columna por el vector que tiene los números, ¿ya? ¿Y por qué hago eso? Porque mi primera variable es Q, ¿sí? Entonces, esto depende del orden, ¿no? O sea, si le pusimos a Q como la primera variable, esto iría así, ¿ya? Luego, la segunda variable es el precio. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Intercambiamos más bien la segunda columna. Entonces intercambiamos la segunda columna por estos valores numéricos, ¿ya? Y lo mismo, obtenemos el resultado. Ok, entonces ya tenemos. ¿Qué era esto? ¿Qué era el modelo? Uno se puede emocionar en las matrices y olvidarse de qué era. ¿No? ¿De qué se trataba esto? El equilibrio del mercado, ¿no? Entonces yo ya sé cuál sería el precio y la cantidad de equilibrio, ¿no? ¿Se acuerdan que de esto filosofamos un poquito, ¿no? Eh, Si yo tengo, me quedé pensando en ese ejemplo del otro día de la serie temporal. ¿Quién lo había planteado? No me acuerdo. Eh, sí, eso de la serie de tiempo. O sea, que uno podría tener los
una serie de tiempo de los precios. Exacto, exacto, en el tema del regateo, ¿no? Entonces yo me he quedado pensando en eso, ¿no? Porque los precios que vemos día a día, ya los negociados, ¿son precios de equilibrio o no? Ya los negociados, ¿no? Sí. Ya, Más bien es para saber cuál es el precio al que, o sea, el precio mínimo que se debe vender y el precio máximo que se paga. ya, Entonces, ya, no hay competencia perfecta, pero si no hay competencia perfecta, no puede haber equilibrio también. Otra cosa es que no sea óptimo. Otra cosa es que no sea óptimo, pero no es equilibrio también. ¿Qué dice? Recuerden. No, ujú. pero lo que dice en el Excel del laboratorio del Excel, Ya, de consumo, ajá. se supone que equilibrio no, se simbólica. Es un tipo de óptimo bajo ciertas condiciones, bajo supuestos, ¿no? Bajo supuestos. Yo estaba pensando más bien en la idea general de equilibrio que conversábamos, ¿no? O sea, es una situación en la cual nadie quisiera cambiar. Porque claro, si ya entramos en el detalle, tenemos incluso que meternos en los temas del bienestar, ¿no? O sea, hasta qué punto es un óptimo de Pareto y cosas así, ¿no? Pero yo más bien me iba a la idea general, ¿no? O sea, si es que los precios que vemos en el día a día le dejan conforme a todos, esa es la pregunta. O sea, los precios del día a día le dejan a la gente conforme. Porque yo todo el tiempo a la gente le escucho decir, todo está caro. O sea, la gente que siempre compra fastidiada, o he visto a alguien que compre feliz. Rara vez. A vez. Claro, pero sí o no. Ah, buenas. Pero sí o no que es tan atípico que uno hasta se alegra. En el mundo real, ¿sí o no? O sea, es tan atípico conseguir un buen negocio que uno sale feliz. Ah, qué chévere, compré una ganga. Pero usualmente, no sé, pero yo he visto, solo es una especulación, es una conjetura, si quieren, ya. Solo es una especulación, pero yo siempre que le veo a gente comprar, le veo enojada, fastidiada, todo está caro. No les veo felices, no les veo en situación óptima, o en una situación en donde dice, sí, es el precio que hay que pagar. Casi nunca he visto eso. O sea, ¿para qué lo piensen, no? O sea, para que lo piensen ya en el mundo real, real, ¿no? O sea, hasta qué punto nuestra noción de equilibrio no es muy forzada, o sea, verán, a veces los economistas creo que cometemos el pecado de no preguntarle a la gente, ¿no? Ciertas cosas y asumir ciertas cosas. No sé si han oído hablar de las expectativas racionales, ese ya es el caso extremo, ¿no? En las expectativas racionales se asume que los individuos son tan racionales que incluso tienen la capacidad de entender el modelo que mueve a la economía. Son tan racionales como el mismo economista que hace el modelo. O sea, de ese extremo se llega de supuestos, ¿no? O sea, se asume que el economista hizo el buen modelo, correcto, y se asume que las personas saben que ese es el modelo correcto. O sea, saben que la escuela de pensamiento de ese economista es la correcta y por ende deben saberse ese modelo. O sea, es un relajo, ¿no? Un relajo, las expectativas racionales. Pero bueno, sigamos. Ok, entonces ya hemos visto la aplicación de la regla de Kramer para el caso de nuestro modelito de oferta y demanda, ¿sí? Y ya sabemos que la solución es válida si el denominador, ¿ya? No es cero, ¿ya? Sigamos. Ahora, quiero que consideremos la siguiente matriz cuadrada, ¿ya? Ahora quiero que le veamos como dos vectores, ¿sí? Seguimos con la matriz cuadrada, la misma, ¿no? A, B, C, D. Pero ahora quiero que le veamos a la matriz como el vector AC y el vector BD, ¿ya? Y a estos vectores, por simplicidad, les voy a llamar A sub 1 y A sub 2, ¿ya? Entonces, a la matriz A también la podemos ver como un agrupamiento de estos vectores, ¿sí? Como el agrupamiento de dos columnas, ¿ya? Nada del otro mundo, ¿verdad? Ahora, ¿por qué me interesa hacer esto? Me interesa hacer esto porque de esta manera puedo yo al menos mencionarles la interpretación gráfica del determinante, ¿sí? O sea, el determinante de una matriz también tiene una interpretación gráfica, ¿ya? Resulta ser que el determinante, o bueno, el valor absoluto del determinante es igual a la área que se forma por los vectores A1 y A2. ¿A qué me refiero?
¿Ya? Entonces imaginen que tenemos estos vectores. Ustedes saben que los vectores, cuando tienen dos dimensiones, como en este caso, ¿no? Si tienen dos dimensiones, o sea, son elementos de R2, puedo dibujar los vectores en el plano, ¿ya? Como no quiero que me quede tan chueco, mejor me los llevo a la pizarra, ¿ya? Mm, A ver, un segundo. ¿Dónde está el plano? Aquí está, ya. Ya, entonces tenemos estos dos vectores y si me permiten, voy a dibujar un plano cartesiano, ¿ya? Entonces vamos a dibujar aquí una línea, acá otra línea, ¿sí? Ya, listo. Entonces recuerden que nuestra matriz A era ¿cómo era? AB, ya. A, B, C, D. Y por tanto teníamos dos vectores, ¿no? Decíamos el vector A1, que puede ser AC, y el vector A2, que sería BD. Ya. Estos dos vectores tienen una representación en el plano, ¿sí? La posición es arbitraria, es solo para dar un ejemplo. Puedo estar al revés, no se fijen en eso, sino más bien en la intuición. ¿Eh? Entonces tengo estos dos vectores, el vector A1, ¿sí? El vector A1 y el vector A2, que sería el de acá. Entonces fíjense, si yo cojo el vector A1, o bueno, el A2, digamos, ya, dejemos el A1 como fijo. Luego, miren qué hago con el A2. Este A2 que está aquí es como que estuviera desde este punto y le grafico. ¿Qué era eso en términos de vectores? La suma. ¿Recuerdan, no? Entonces, ¿el punto final qué es? El punto final podríamos verlo o interpretarlo como un nuevo vector, ¿sí? El vector que parte del origen hasta el punto final. ¿Y ese punto de ahí qué sería? La suma A1 más A2. La suma de los dos vectores, ¿ya? Eso ya sabemos por nuestra interpretación geométrica. Pero ahora lo que les estoy diciendo es que el determinante de la matriz A, ¿sí? En valor absoluto, o sea, quitado el signo y dejado como positivo, ese determinante es igual a me falta color. Un lapsus, disculpen, ya. Es igual al área. No, 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 no. Ya, es igual al área de este paralelogramo. O sea, es igual a toda esta área. ¿Sí? Entonces, toda esa área de ahí resulta que es lo mismo que el determinante de A en valor absoluto. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes saquen el determinante de una matriz 2 por 2, pueden hacerse la idea de que están sacando el A, o pueden interpretarlo como esa área que está ahí, ¿no? ¿De acuerdo? Que se forma del paralelogramo, en donde los lados son paralelos a los vectores que estamos analizando. ¿Sí? Entonces, ahí pueden ver que estos dos vectores son paralelos, en los amarillos. ¿Sí? Estos dos vectores amarillos son paralelos y estos dos verdes también. Y el paralelogramo que se forma tiene un área que es exactamente igual al valor absoluto del determinante. ¿Ya? No voy a demostrar eso, pero recuerden que el área de un paralelogramo se saca tomando una base, un lado, y la altura relativa. ¿Ya? Pues les dejo eso como para que traten de ver si pueden demostrar, ¿ya? Entonces recuerden, el área del paralelogramo es esta base, o cualquier base, la que ustedes quieran, por la altura relativa de esa base. ¿Ya? Entonces, con eso podrían intentar demostrar si quieren, pero no hace falta, realmente no hace falta. Pero entonces ya tenemos una visión más clara de que el determinante que estamos sacando no es solo un número cualquiera, ¿sí me entienden? ¿No? O sea, es en realidad o tiene una interpretación geométrica. Y de hecho, todo o mucho de lo que se hace en álgebra lineal tiene interpretación geométrica. Aquí hemos visto muy poco. ¿Se acuerdan la suma, ahorita el área, etcétera? Los videos que yo les compartí en el grupo de WhatsApp, esos videos, por favor, algún rato que puedan, véanlos. Están en inglés, pero los subtítulos no están tan mal, creo. Eh, Están súper bien diseñados esos videos de álgebra lineal porque, igual, no se preocupan mucho en demostraciones, se preocupan en darles la intuición geométrica de qué significan los vectores, las matrices y todo. Entonces, traten de darse un tiempito para ver esos videos y van a ver que les van a ayudar mucho a entender las cosas, a entenderle geométricamente. Eso es muy útil para quienes quieren aprender bien esto sin estarse matando con demostraciones que... Verán, no digo que no esté bien hacer demostraciones. En el fondo, a mí me encanta hacer demostraciones. Me estoy aguantando en este curso de hacer demostraciones.
Porque es chévere hacer demostraciones, pero lo primero que hay que ganar es la intuición. ¿Sí? Somos economistas, no nos olvidemos de eso, ¿ya? No dejen que la matemática les engañe. Somos estudiantes de, o aprendizaje, nuestro aprendizaje es la economía, somos economistas. No nos sirve de nada hacer demostraciones si no sabemos en dónde aplicar. Entonces es mejor incluso tener la visión geométrica primero. Gana la visión geométrica, entiende la intuición y de ahí, es lo que les decía, ¿no? Y de ahí lanzarte las demostraciones. Sí, esto les digo incluso al futuro, ¿no? Y es un consejo incluso ya para toda su maestría. Traten de ganar la intuición rápido. Primero entiendan la intuición y de ahí láncense a lo formal, ¿sí? Porque no tenemos el adiestramiento de un matemático. Es triste, pero hay que reconocer, no tenemos el adiestramiento. El adiestramiento de un matemático es totalmente distinto al nuestro. Nos han hecho creer que sabemos matemáticas. No sabemos. Entonces, mejor quédense con la cabecita tranquila de que, ay, porque sé demostrar ciertas cosas y hacer matemática. No. Mejor bájense de la nube, sean humildes y van a ver que avanzan más. Pues les dice alguien que tuvo que aprender a bajarse los humos para sacar la tesis doctoral, porque si no, no salía. Entonces, créanme, es mejor eso. O sea, es mejor bajarse a los humos, decir yo no sé matemáticas, gano rápido las intuiciones y luego que ya tengo las intuiciones, regreso para las demostraciones que quiero. Aquí voy a hablar un poco de econometría, muy rápido, verán. No es mi área, cada profe tendrá su enfoque. Yo doy econometría en otra maestría. ¿Sí? De hecho, mis videos están en mi canal de YouTube, ahí pueden verlos si quieren. Yo hasta hace unos años tenía la costumbre de hacer demostraciones de todo. Ustedes, tal vez quienes han estudiado econometría, saben que hay full demostraciones. Por ejemplo, el teorema Gauss-Markov. Demostrar que el estimador MCO es helio. Es el mejor estimador lineal insesgado, es el estimador lineal insesgado óptimo, helio. ¿Ya? Y me ponía a hacer con los alumnos las demostraciones del Gauss-Markov. ¿Y para qué? Después cambié el enfoque y dije, no, ¿sabes qué? Voy a preocuparme de intuiciones. Me comí 8 capítulos del libro de Stogie Watson, intuitivo, súper intuitivo. Resulta que tuvimos mejores resultados en el curso. Y ya con la intuición ganada, puedes volver, porque verán, ese es un chévere libro, Stogie Watson. Al final tienes las demostraciones. Entonces, después de que ya aprendiste todo, ahí regresas a los temas que quieres demostrar. ¿Sí? Entonces, no se encasillen en las demostraciones. ¿Sí? No se encasillen. Encasíllense después de que ya hayan pasado el camino intuitivo. No antes. Se pierde mucho tiempo. ¿Sí? ¿Ya? No sé si me estén... No sé si me puedo entender, ¿no? La idea. ¿Sí? ¿Sí? Ajá. Economía, también, bueno, es un pequeño tiempo, digamos, la parte de las, en un poco, digamos, yo tenía que vaya siempre tenía que hacer las demostraciones por control, Ujú. pero digamos así, entonces ya después como que fui sintiendo como que no me sentía tan seguro tampoco, porque al poder, digamos, hablar de econometría, Ajá. no haber hecho, digamos, algunas demostraciones. Claro, pero digamos que, por ejemplo, apunte enfoque intuitivo, uno llega hasta el final de los libros. ¿Qué pasa cuando uno se queda entrampado en las demostraciones? No pasa del tercer o cuarto capítulo. Eso es típico. A mí me pasaba, por eso les digo, cuando uno se entrampa en un libro de matemáticas y quiere demostrar, porque dice el ego, chuta, tú sí puedes. Resulta que no te acabaste el libro y queda el libro a mitad y no acabaste ni la demostración y te frustraste y dejas botando y se acabó. Cuando lean un libro de matemáticas, léanle rápido. Como estamos haciendo ahorita, vean, mapeen y luego regresen. Primero sepan qué hay dentro, así general, ¿ya? Pero bueno, enfoques, ¿ya? Enfoques. Muy bien, entonces ya hemos hablado del determinante de orden 2. Pasemos al determinante de orden n. Aquí las cosas van a ponerse un poquito más interesantes, ¿ya? Pensemos ahora en una matriz cuadrada, ¿sí? Volvemos a una matriz cuadrada, pero ahora de una dimensión n cualquiera, o sea, no necesariamente 2, ¿ya? En ese caso, el determinante se define de la siguiente manera, ¿ya? Pues ahora sí, como digo, las cosas se empiezan a poner un poquito más interesantes, ¿ya? Entonces, claro, esto ya no es como antes, una multiplicación de dos diagonales. Antes era bien clarito, del 2 por 2. Ahora, ¿qué es eso? O sea, tengo un sumatorio -1 y más j. Entonces, antes de lanzarnos a los ejemplos para tratar de entender las ecuaciones,
Démosle nombres a los elementos que están aquí. Tratemos de entender un poco lo que está escrito. Creo yo que ya tenemos elementos, ¿ya? Y todavía más, por ejemplo, para ahí, no sé qué ya. Entonces vamos paso a paso, ¿ya? Primero, en esta fórmula, o sea, tenemos dos fórmulas en pocas, verán. Podemos sacar el determinante de esta manera o podemos sacar el determinante de esta otra manera, ¿sí? Son dos enfoques. ¿Ya? Entonces, antes de lanzarnos de golpe a hacer cálculos con esto, vamos tratando de desmenuzar. Ya, esto es más un ejercicio para seguir aprendiendo a leer matemática. ¿Ya? Entonces, primerito, ¿qué era A y J? El elemento de la iésima fila y la iésima columna, perdón, J décima columna de J, de A. O sea, este A y J sabemos que es el elemento genérico. ¿Ya? No hay mucho a dónde irse, ¿no? Eso se acuerdan que ya lo vimos, ¿no? Ya, entonces al menos sé, ya de toda la formulota que está ahí, al menos sé que este de aquí es un elemento de la matriz. Ya, sigamos. Ya, pero es nada, ¿no? Ya tenemos un pasito. Luego, ¿qué sigue? A y J, ¿sí? La mayúscula, ¿ya? La mayúscula, esta A y J es una matriz cuadrada, ¿ya? De dimensión n menos 1. ¿Y de dónde sale esa matriz? Dice que se obtiene de borrar la iésima fila y la jésima columna de la matriz original A. Entonces, ¿qué es por ende esta matriz A y J? Primero es una matriz. ¿Ya? Es una matriz en donde dice, coge la matriz A y bórrale la fila I, bórrale la columna J. ¿Ya? Claro, es imposible saber eso viendo la fórmula, ¿no? Esto yo saqué del libro. ¿Ya? ¿A qué nos hacemos los tontos? Saqué del libro, ¿ya? Pero lo que les digo es eso. Imaginen que tienen un libro de matemáticas. Te topas con la fórmula, cierra la idea, ¿ya? Si te topas con la fórmula, ¿qué es lo que haces? No te asustas, bajas y sigues leyendo. Y después vuelves a la fórmula, paso a pasito. Y lo podemos determinar que era A y más uno y J más uno. Yo no sé si podría entenderlo así, pero bueno, ya, puede ser, ya. Yo ni le entendí, mejor dicho. Así que, ¿cómo vi más uno? A ver, ¿cómo? O sea, al inicio tenemos, ¿no es cierto?, el determinante de la matriz A, Ya. ¿no es cierto? Ujú. Entonces, esta, digamos, podría estar escrita con su índice I más 1 y J más 1, ya tendríamos que la otra determinante, o bueno, más bien la determinante de adentro debería ser I menos 1 y J menos 1 para el test. Y la de afuera debería ser A y J. A menos y menos J. No, I menos 1 y J menos 1. ya, mejor dejémoslo así. Ya. Cada quien entiende como puede. Dejémoslo así, ya. Cada quien entiende como puede. Yo entiendo que esta fórmula copié de un libro. El libro estaba así. Ya, entonces, mi recomendación primero es busquen la forma que ustedes le entiendan, ¿no? Obviamente, ¿no? No tienen que registrar lo que diga el profe, ¿ya? Pero yo estoy usando esto más bien como ejercicio de lectura, ¿no? No sé si me voy a entender, ¿no? O sea, lo que me interesa no es que se aprendan esto, es decir, es que vayan practicando, ¿no? O sea, si te topas en un libro de matemáticas, con una fórmula o un artículo de economía, esto seguro les va a pasar en sus tesis. Estás viendo tus artículos, estás escogiendo los artículos para tu tesis. Te topas con una fórmula que no entiendes, tú sigue. No pasa nada, sigue. A medida que vayas leyendo, tratas de ir sacando pedacitos de información que de a poquito te ayuden a entender la fórmula. ¿Sí? Ganen esa costumbre. No se detengan. Es preferible leer bastante rápido a quedarte en un solo artículo a la mitad porque quisiste entender una fórmula. ¿Sí? Después puedes volver a las fórmulas que quieras, pero primero absorbe lo más que puedas. ¿Sí? Absorbe lo que más puedas. Entonces, en este caso, A y J, como les dije, sería un elemento genérico de la matriz. Este A y J mayúscula, buscando en el libro, encontré que dice que en esencia es una matriz A, pero borrada la fila I, la columna J. ¿Ya? Entonces, si a esa matriz le pongo en estas barritas, ¿qué significa? El determinante. ¿Sí? Entonces dice, es el determinante de esta matriz quitada la fila y la columna. Y se le conoce como, a este determinante, ¿no? Se le conoce como el menor IJ de la matriz A. ¿Sí? Tal vez se acuerden esto, sacar el determinante por menores. ¿Ya? No sé si se acuerdan de ese término. Y cofactores, eso, o cofactores. Ujú. Por menores suena raro. No me hagan caso, no me hagan caso, no me hagan caso. No dije, y quedó grabado todavía. No me hagan caso. ¿Ya?
De hecho, aquí abajo está el cofactor, ¿ya? Por cofactores, me engañó el subconsciente, ¿no? Hacia abajo estaba cofactores. En fin, entonces, ya sabemos que este es un determinante, ¿verdad? Ahora, a ese determinante, ¿qué se le está haciendo? Le estamos multiplicando por un menos uno, elevado a la I más J. ¿Y qué es I más J? Eso, punto. I, número de filas, más J, número de columnas. Y a esta multiplicación se le conoce como el cofactor IJ. O sea, en pocas palabras, si tuviéramos que decir qué es el cofactor, o sea, digamos que el John se pone cargoso el día del examen y de todo lo que podía preguntar te dice, a ver, ¿qué es un cofactor? El cofactor IJ, entonces, ¿qué es? Es el menos uno a la I más J, junto con el determinante. ¿Sí? Entonces, todo eso es el cofactor. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se le llama cofactor? Porque es un factor que le multiplica al elemento genérico. ¿Sí? Después se le llama cofactor. Es un factor que le multiplica al término genérico. Ok. Ahora, ¿cómo se aplica esta fórmula? La aplicación es bien fácil, ¿ya? Lo de siempre, es más fácil la aplicación, pero ya vieron este ejercicio de lectura matemática, ¿no? O sea, vas buscando pedacitos de información y poquito a poquito te haces una idea de la fórmula. Si todavía no tienes una idea de la fórmula, te vas a un ejemplo. ¿Cuál es el problema? Entonces vamos a un ejemplo. Entonces, consideremos ahora sí una matriz de tamaño 3. ¿Ya? Piensen en esta matriz de tamaño 3. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, primerito, construyamos estas matrices, ¿sí? Que si ustedes se acuerdan que era A y J, por lo que leímos antes. Era la matriz A quitada la fila I y la columna J. Entonces, por ejemplo, ¿qué es A11? Es la matriz A quitando ¿qué cosa? Fila 1, columna 1. ¿Qué me queda? Me queda EF, HI. ¿Ya? Ok, estuvo fácil eso. ¿Qué es la A12? Quito, si me guío por lo que está aquí, ¿no? Primero es la fila, entonces quito la primera fila, quito la segunda columna. ¿Qué me quedo? PG, FI. Sí, es facilito. ¿Ya? Y en el último caso, el A13. ¿Qué se va? Primera fila, tercera columna, y de nuevo, ¿qué me sobró? DEGH. ¿Ya? Entonces tenemos estos elementos, ¿no? Primera cosa. Ahora, ¿qué más? Volvamos de nuevo a la fórmula. Entonces, de esta fórmula, ahora ya entendí mejor qué cosa, qué es este término. ¿Sí o no? Ya, chévere. Luego, ¿qué me toca hacer? Sacar los determinantes de esas matrices. ¿Sí o no? Que son matrices 2 por 2. Son matrices 2 por 2. El determinante de eso sabemos cómo sacar. ¿Sí o no? Simplemente que hay que hacer multiplicar diagonales. Sí, multiplico diagonales y resto, ¿no? Eso ya sabemos. Ya, entonces no está tan intimidante. ¿Qué más? Dice la fórmula. Ya. A cada una tengo que multiplicarle por un menos uno. Ese menos uno elevado a la I más J. Pero fíjense, yo ya escogí que, o ya tengo los valores de A11, A12, A13. Entonces yo ya estoy conociendo quiénes. A I y a J. Entonces, ¿qué me tocaría hacer? Simplemente ponerle el I y el J que está acá. ¿Ya? Ya lo vamos a hacer en un segundo. Pero algo más falta. ¿Ya? Ahora sí. Fijémonos en las fórmulas, de nuevo. Y fíjense que aquí hay un sumatorio. ¿Ese sumatorio en qué índice está? J, ¿verdad? Este me dice, ok, vamos a sumar en J desde 1 hasta N. Entonces, J es un número que va a ir cambiando. Desde el 1 hasta el N. Si mi matriz tiene N igual 3, ¿hasta dónde va a llegar este N? 3, no, o sea, ni para qué. Ahora, ¿cuál número? También el J de aquí va a ir cambiando. ¿Cuál número no va a cambiar? El I. Entonces, fíjense, por eso es que esta fórmula es válida para cualquier I. ¿Qué era el I? El indicador de la fila. Entonces, así sale. O sea, con esa ecuación sale. No, no me piden demostrar esta ecuación que ya no me acuerdo. Ni siquiera sé si habré demostrado, no me acuerdo. Saqué del libro.
Es más bien como para practicar lectura. ¿Ya? Lo interesante de esto más bien es que esto significa que ustedes pueden escoger cualquier fila, la fila 1, la fila 2, la fila 3, porque se acuerdan que el I es de la fila, ¿no? Ustedes pueden escoger cualquier fila como referencia y aplicar la fórmula. Por ejemplo, ¿qué tal si escojo la fila 1? Entonces, ¿cuánto es I? Si escojo la fila 1. 1, ¿no? ¿Ya? Entonces, en vez de I, ¿qué pondríamos? 1, 1, y ya. De hecho, fíjense, ¿qué está hecho acá abajo? Por ejemplo, para I igual 1, ¿qué se está haciendo? Se está expandiendo el sumatorio. Miren. Entonces, por ejemplo, para I igual 1, ¿ya? ¿Qué hacemos? El determinante de A es igual a... Vamos de adentro hacia afuera. Primero, a ver, vamos así. Este es un sumatorio. Entonces, debería ser una suma, pero si ven que va cambiando los signos, ¿ya? Ya os voy a explicar. Vamos con el primer elemento. Entonces, si el I es igual a 1, como les había dicho, en esta fórmula, en vez del I, puedo poner ya el 1. El 1 y el 1. ¿Ya? Ahora, si yo ya sé que esto es 1, ¿cuál es el único término que va a cambiar? J. Entonces, en un sumatorio, ¿con qué empiezo? Con J igual 1. Entonces, ¿cómo me quedaría si reemplazo en vez de J 1 en todo esto? A 1, 1, A 1, 1, y el menos 1 a la ¿cuánto? 1 más 1, que es 2. Menos 1 a la 2, 1 positivo. Por eso no hay nada acá. Ya está el primer término. Luego, para J igual 2, ¿cómo iría el cuento? Sería A1, 2. A minúscula 1, 2. Y el menos 1 elevado a la 1 más 2. 2 más 1, 3. Menos 1 al cubo, menos 1. Por eso está menos. Y un hito más. Para J igual 1, 3. Para J igual 3, sería A1, 3, mayúscula. A1, 3, minúscula. Y 1 más 3, 4. Menos 1 a la, a la cuarta. ¿Qué estoy pensando? Menos 1 a la 1 más 3, 4. 1 positivo. Y así. Entonces miren que en realidad esta fórmula con el sumatorio me está dando este patrón, ¿no? Y ya no haría falta hacer más, ya se ve un patrón. ¿Sí o no que ya se puede ver el patrón? ¿Cuál es el patrón? Los signos van cambiando, ¿sí? El signo va cambiando, ¿sí? Y los A van aumentando solamente en el valor de las columnas. 2, 3 y así. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo una matriz de tamaño 3, ¿hasta dónde tengo que hacer este sumatorio? Hasta 3. Entonces, esta es la fórmula para una determinante de una matriz de tamaño 3. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, de esta fórmula, les juro, se van a olvidar el domingo. Se van a olvidar. ¿Ya? Pero no es eso lo que me importa. Verán, esto es como ir al gimnasio. En el gimnasio tú entrenas, pero a veces, pues, si no sé, a mí me pasa, hasta te olvidas qué ejercicio hiciste en el día. Ya ni me acuerdo. El chiste del ejercicio no es acordarte del ejercicio y quedarte traumado. ¿Cuál es el chiste? Ganar fuerza. Entonces, véanlo así. Todo lo que estamos haciendo es aprender a leer estas ecuaciones como práctica para las ecuaciones que les va a tocar leer luego. ¿Sí? Entonces, están practicando, están de a poquito ganando confianza, perdiéndoles el miedo. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Sí? De ahí esta ecuación, no sé cuántas veces la van a ver en su vida, no lo sé. Y no importa. El chiste es perderle el miedo, ir practicando. ¿Sí? ¿Ya? Ok. Entonces, miren. Ahora sí, volvamos a la matriz de tamaño 3. Sabemos cómo quedan estos. Ahora ya saben por qué yo escogí solo el A11, A12, A13. Porque ¿cuál estoy usando de referencia? Solo la primera fila. Igual a 1, exacto. Porque el librito me dijo, usa cualquier fila, entonces escogí la primera. Bien, entonces tengo estas matrices y acá tengo los determinantes, que recuerden a los determinantes de las matrices les llamamos menores. Entonces, ¿qué me queda? E por I menos, sí, a ver, acá, ya. E por I
menos f por h, que ya vimos, ¿no? O sea, determinante de 2 por 2, ¿no? En la otra me queda d por i menos f por g. Y en la otra, d por h menos e por g. ¿Ya? Y finalmente, que me pide la formulita, aplicando la definición. Entonces, como ven, aquí estoy usando justo la formulita que vimos, hasta 3. Lo que dijimos, ¿no? Esta formulita, hasta 3. Y ya tengo todo, porque ¿qué era A11 en esta matriz? Ya. Primer término, ¿verdad? A11 es A. ¿Ya? ¿Y qué es el determinante A11? No se apuren. El determinante primero. Este A11 es EI menos FH. Entonces tengo A por EI menos FH. Luego, otra vez, ya. Luego el A12. Ahí sí. ¿Cuál es el A12? B, ¿verdad? Que es este B. Y el determinante A12, DI menos FG. Y finalmente tenemos el A13. ¿Cuál es el término A13 en esta matriz? C. Y el A13 determinante es este de acá. ¿Listo? ¿Sí? ¿De acuerdo? Si reordenan un poco los términos, les queda esta formulita. ¿Ya? O sea, ustedes pueden multiplicar, organizar un poco los términos y nos queda esta formulita. Entonces, ahorita les voy a explicar de qué se trata esta pequeña formulita que está acá, del determinante para una matriz de tamaño 3. ¿Ya? Permítanme, me voy a llevar esta lámina a mis apuntes. Sí. Entonces, para el determinante solo podemos, solo este se entiende. Claro, solamente hacemos el procedimiento de este para una fila, de cualquier fila. O observadores, chévere. Yo que quería acabar rápido esto, a ver. Entonces, la misma idea se puede hacer también haciendo el sumatorio en filas y escogiendo cualquier columna. O sea, ¿qué hice yo aquí? ¿No? En el cálculo que acabamos de hacer, yo escogí como referencia esta fila, ¿verdad? Pero también se podía escoger como referencia cualquier columna. ¿Sí? Entonces, lo que ustedes gusten. La fila, la columna, como quieran. Ya. Solo quiero sacar una formulita de acá. Bueno, ya está la formulita, sino que quiero explicar. Entonces, verán, como les decía, ¿no? Si ustedes toman esta ecuación que nos salió y le organizan un poco los términos, les queda esta fórmula, ¿ya? Y esta fórmula es una guía para saber cómo sacar determinantes de tamaño 3. Entonces, vale la pena que sepan esto, ¿no? Entonces, digamos que tengo la matriz A, ¿ya? Entonces, A, B, C, D, E, F, G, H, I, ¿ya? Comparemos con el determinante de la matriz pequeñita, A, B, C, D. En una matriz pequeñita, 2 por 2, ¿cómo era el determinante? Esta diagonal por la otra diagonal. Ya, tantas veces que hemos dicho ya cansa, ¿no? Ahora, ¿qué me dice la fórmula de acá? Que repito, si ustedes verifican, no es más que lo de aquí. De hecho, fíjense, el primer término que es A, E, I. A, E, I. ¿Sí? ¿El otro término cuál es? DHC, DHC, eso es lo mismo, ¿ya? Pero ¿qué me está diciendo el primer término? A, E, I. A, E, I. O sea, multiplica estos términos. Luego es más. ¿Qué sigue? DHC. Aquí ya depende cómo se acomoden. Si uno está recién aprendiendo esto, uno puede ganar esta costumbre. Pueden volver a escribir A, B, C, D, E, F, ¿ya? Esto no es parte de la matriz, ¿no? O sea, son numeritos que estoy escribiendo. ¿Para qué? Para entonces ahí sí decir que la siguiente es DHC. ¿Qué es esto, no? DHC. ¿Y cuál es la que sigue? G, B, F. O sea, entonces, ¿qué me dice? Si quiero sacar el determinante en una matriz de tamaño 3, primero dibujo la matriz extendida. O sea, la matriz con las dos filas repetidas, las primeras. Y ahí tengo 3 diagonales. Entonces, 3 diagonales les multiplico y tengo los valores positivos. Y luego, ¿qué hago? Les sumo. Entonces ya tengo la mitad del determinante. ¿Y cómo completo la operación?
Fíjense ahora que me dice esto, hagámosle con lápiz más. Ya, luego tengo CEG. Con verde mismo será. Sí, con verde, ya. CEG. Tengo un color más ajá. Tal vez este, ya. Veamos cómo queda, ya. CEG, ¿qué es CEG? Viene así, ¿no? La otra diagonal. Luego, ¿qué es FHA? La otra diagonal. Y finalmente, IBD. IBD, la otra diagonal. Y mientras que a las unas les sumo, a las otras les resto. Y tengo el determinante. Entonces, ya en la práctica, para una matriz de tamaño 3 no hay que hacer todo lo que acabamos de hacer. ¿Sí ven? Lo que acabo de hacer es tratar de demostrarles de dónde surge el cálculo que se usa en la práctica. Entonces, en la práctica, ¿qué hacemos? Extiendes la matriz, multiplicas, sacas las diagonales, multiplicas, sumas, y luego le restas las otras diagonales. Y ya tienes el determinante. Igual es un poco tedioso, no, pero por lo menos ya es algo que es más fácil de asimilar, porque la fórmula en un inicio era una grosería, entonces, que un sumatorio y J, no sé qué. En cambio, esto ya es otra cosa, ¿no? Esto ya es más manejable. Entonces, miren, este también me sirve como un ejemplo pequeñito de cómo se hace una demostración, ¿sí? O cuasi demostración, no es una demostración, es una cuasi demostración. Entonces, miren, parten de algo, van sacando deducciones lógicas, esto implica aquello, para llegar a un resultado que te sea útil. En este caso, el resultado es que es bien parecido a la matriz de acá, solo que en vez de tener una diagonal tienes, bueno, tres, ¿no? Del un lado, y en vez de tener otra diagonal acá, tienes tres del otro lado. Entonces, les dejo como tarea, yo no voy a hacer. Déjenme ver si tengo aquí una. Ahí está. Ya, como ejemplo numérico, ¿cómo sacaríamos el determinante de esta matriz? Y creo que con eso, eso terminamos. Entonces, ¿cómo sería el determinante? 1, 2, 3, 5, 0, 6. Y luego a multiplicar como condenados, ¿no? Así, ¿sí o no? Ya. Y luego vendría del otro lado, ¿no? Ya, ese es el este. Verán, este es uno de los casos interesantes, ¿no? No voy a hacer esto, les dejo de tarea. Resulta que aquí podríamos hacer lo siguiente. Verán, aquí, ¿ustedes recuerdan que la fórmula, la original, habíamos dicho que podemos usar cualquier fila o columna de referencia? ¿Sí? ¿Qué tal si aquí más bien usamos la segunda fila de referencia? No la primera, sino la segunda. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay un cero. Entonces, fíjense, entonces yo podría sacar un determinante de la siguiente manera. Aquí me estoy saltando ya algunos pasos porque esto ya es ilustrativo más bien. Verán, ya en la práctica, cuando uno quiere sacar determinantes en matrices 3x3, la una opción, como les dije, es la matriz extendida. O sea, ya podría, ya no es problema. Ahora les quiero explicar otra forma. Ustedes podrían escribir una matriz con estos signos: más, menos, más, ¿ya? Estos signos son una guía de qué signos tienes que poner cuando sacas por cofactores. Entonces, si tú escogiste la segunda columna, la segunda fila, estos son tus signos: menos, más, menos, menos, más, menos, menos, más, menos. Luego tú pones los elementos. Aquí está el -5, el 0, el -6. Y lo que va aquí son las matrices que quedan luego de eliminar filas y columnas. Ejemplo, si escogiste el 5, eliminas fila y columna del 5. ¿Qué te queda? 2, 3, 8, 9. Ese es el menor. Luego, si te toca el 0, ¿qué haces? Eliminas fila y columna del 0. ¿Qué nos queda? 1, 3, 7, 9. Y después, ¿ya? Si escoges el 6 de nuevo, ¿sí? Eliminas todo esto de aquí y te queda 1, 2, 7, 8. ¿Ya? ¿Por qué hago eso? Porque en este caso, como hay un 0, le puedo eliminar, ya no tengo ni que calcular esto, y solo calculo estos dos. Escojan el método que quieran. ¿Sí? Voy a ser muy franco. Esto funciona ahorita, pero yo soy más creyente de extenderle a la matriz. Me gusta más. ¿Sí? Ni me acordaba de cómo se hacía con cofactores los determinantes. Yo hacía así, ¿no? Extendo la matriz, 3, 3, y como en total todos tienen calculadora hoy en día, entonces, rápido, ¿no?
Como ustedes quieren. El caso es que a mí más me importa que vayan aprendiendo, ¿sí? Y sepan que hay varias formas de calcular, ¿no? Ok. El mismo resultado surge haciendo lo otro, ¿no? Entonces, si ven que aquí, ¿qué es lo que estoy haciendo? Lo que decíamos, ¿no? Multiplicamos 109, 583, 726 del un lado, y del otro lado, ¿qué sería? 307, 681 y 925. Y les va a dar lo mismo. ¿Ya? Escojan, seguro que la mayoría se han de ir por este método. Ojalá. Si no, como quieran. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿No? Entonces, si les parece, quedamos ahí. Listo. Entonces, nos quedamos ahí. Cierro en este momento grabación.